En Estados Unidos, la Reserva Federal está reunida y muchos esperan que mañana entreguen nuevos estímulos para la economía norteamericana, o al menos den señales de que están dispuestos a hacerlo si las condiciones empeoran. Por otra parte, en Europa no se ven señales de calma económica. Estamos definitivamente ante el ocaso del auge económico del Atlántico. Lo conversaremos con el analista y doctor en economía, Patricio Rojas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos hablado mucho este último tiempo de Europa. Sin embargo, hay todo un resto del mundo que en alguna parte se ve igual complicado. Estados Unidos en este momento está reunida la Reserva Federal y muchos esperan que mañana se dé un QE3, que le llaman, es decir, nueva inyección de liquidez. ¿Cree usted que sí va a pasar? A ver, yo creo que lo primero que hay que entender es que Estados Unidos en general ha tenido un comportamiento bastante más flojo de lo que se esperaba a principio de año. Yo diría que en general a principio de año se esperaba que la economía iba a crecer cerca de 2,5% y hoy día, con probabilidad, digamos, un poco más alta, va a crecer más cerca de 2%. Por lo tanto, la economía no ha agarrado el ritmo que andaban buscando las autoridades. Y en ese sentido, frente a un mercado laboral que ha estado bastante flojo, con tasas de desempleo que no ha podido bajar del 8%, se ha empezado a pensar de que la Reserva Federal tiene que hacer algún estímulo adicional. Ahora, la Reserva Federal es la única institución en Estados Unidos que puede hacer un estímulo, por cuanto la parte fiscal está agotada. Claro. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, la probabilidad de que se haga un QE3 se ha elevado en los últimos días por los eventos que han sido relativamente más pobres en materia de empleo y en materia de crecimiento. Y además con la inflación que estaba bastante baja, es más, tuvimos una cifra negativa la semana pasada. Sí, pero eso hay que verlo con bastante cuidado, porque eso se debió fundamentalmente y en gran parte de los países del mundo por la caída del precio del petróleo. Pero cuando uno analiza las cifras más de inflación subyacente, que excluye un poco los precios de los combustibles, esos tuvieron variaciones positivas. Por lo tanto, pero más allá de eso, la economía americana tiene un ritmo de crecimiento que no es coherente con lo que estaban esperando. Ahora, si tiene efecto o no un nuevo QE3, yo tengo bastantes dudas, por cuanto hoy día la economía no tiene un problema de liquidez. La economía americana tiene un problema de que tiene una tasa de desempleo muy alta. No hay confianza por parte de los consumidores para adquirir deuda o embarcarse en la compra de un bien raíz, que han caído 40% en promedio. Por lo tanto, yo diría de que el QE3 puede generar algún ambiente más favorable en el cortísimo plazo, pero en el mediano plazo probablemente los efectos van a ser bastante acotados. Entonces, en ese sentido, creo que la probabilidad existe. Puede generarse un QE3 nuevo en el día de mañana, pero en general yo diría que los efectos van a ser muy acotados, por lo tanto no tengo van a ser efectos en expectativa. subidas de bolsa, subida de commodity, etcétera, pero por un par de días o un par de semanas, no un efecto real de fondo. Correcto, por lo tanto yo creo que Estados Unidos, el gran tema que tiene es que a fin de año hay una elección. Adicionalmente se discute también con términos automáticos reducciones del gasto público y por lo tanto el año 2013 Estados Unidos entra a un año con un ritmo menor al que esperaba y probablemente con menos instrumentos para poder dinamizar la economía, y el tema fiscal es crucial en todo esto. Se ha dicho mucho que son los países emergentes, entre ellos obviamente Asia y Latinoamérica, los que van a seguir alimentando una eventual o recuperación o al menos no tanta caída en el mundo. Después hablamos de Asia, pero hablando de Latinoamérica, hay un grande en Latinoamérica, que es Brasil, que lo estamos viendo que se está desacelerando fuertemente. ¿Eso nos va a pegar a nosotros y en el fondo finalmente al mundo también? Bueno, claramente Brasil ha sido una economía que en los últimos años ha crecido con fuerza, y aquí en Latinoamérica también otro que es grande, que Argentina también ha crecido con fuerza. Brasil y Argentina son socios importantes para nosotros, por lo tanto, en la medida que ellos tienden a tener una desaceleración importante como está ocurriendo, claramente nos va a afectar. Ahora, Brasil en general ha tenido una caída importante en el último tiempo en materia de velocidad. Hoy día prácticamente la economía brasilera tiene una expectativa de crecimiento, yo diría que entre un 2 y un 2,5, ya con expectativas que a principio de año andaban en torno a un 3,5, 4. Por lo tanto, claramente la economía se ha desacelerado con fuerza, las autoridades monetarias han bajado la tasa y probablemente lo van a seguir haciendo, pero claramente no tiene esta economía mucha fuerza y muchos instrumentos. Posiblemente la única alternativa que tiene el hecho de que hay un plan de inversiones importante asociado al Mundial de Fútbol, asociado a la Olimpiada, y ese es un tema en infraestructura que se va a iniciar probablemente el próximo año, pero en la coyuntura actual es una economía que se ha venido desacelerando y muy de la mano de lo que ha ocurrido con China. Es un socio muy importante para Brasil y por lo tanto en la medida que China ya no está creciendo al 10%, claramente la economía brasilera se ha visto afectada con fuerza, su sector exportador también se ha visto, digamos, disminuido, y adicionalmente algunos precios de commodities, como el caso de la soya, no están a los niveles que estuvieron hace un tiempo atrás, por lo tanto todo eso tiende a afectar fuertemente al caso de Brasil. Y Brasil es una economía que tiende a afectar fundamentalmente el dinamismo de Paraguay, de Uruguay y de Argentina.
todo el ala del sector del Atlántico se ve fuertemente afectada por lo que está pasando con Brasil. En el Pacífico probablemente la situación es un poco más favorable, tanto Chile, Perú y el caso de Colombia. Principalmente por Asia. Claro, principalmente estas tres economías, Chile, Perú y Colombia, están en un comportamiento algo más dinámico. Son economías que están mucho más diversificadas, se han abierto mucho más. Hay una situación de demanda particular en Perú y en Colombia que está generando dinamismo y por lo tanto esas economías están con crecimiento probablemente más cercano al 5%. Por lo tanto, yo diría que hay una situación donde Brasil no ha afectado y yo diría que probablemente al final de este año ya se va a empezar a notar mucho más en la región y en el 2013 con mayor seguridad, pero claramente la desaceleración que ha tenido Brasil era algo que ha sido una sorpresa durante este año 2012. Todo lo que usted está hablando me hace pensar que el 2013 es un año casi de temer. Lo que pasa es que el año 2013 en general nos vamos a encontrar primero con muy poca herramienta por parte de los bancos centrales. Gran parte de los bancos centrales están con tasas de interés en el piso prácticamente, con tasas de interés muy bajas. Algunos tendrán espacio para bajar. Chile tiene espacio para bajar la tasa de interés. No todos tienen espacio en la parte fiscal para poder echar a andar la economía y se van a enfrentar con un panorama global bastante más débil. O sea, Europa tiene por lo menos un par de años de un dinamismo bastante pobre, Estados Unidos no agarra ritmo y yo diría que China está en un proceso de transición en que va a tener que empezar a cambiar de moverse de una economía que estaba centrada en exportaciones a una economía que va a tener que buscar un motor más dependiente de la demanda interna. Por lo tanto, ese es un periodo de transición, es un periodo en que la economía china va a tener que abrir, digamos, su frontera, va a tener que abrir su cuenta de capitales y por lo tanto es una situación que no se hace en un periodo corto, va a tomar tiempo. Por lo tanto, China, yo diría que en un escenario favorable debiese crecer entre un 7 y un 8% en los próximos años. Y ese crecimiento claramente es muy inferior al 10% que lo venía haciendo. Por lo tanto, todas las economías del área de la región asiática que se beneficiaban de China, hoy día también tienen una desaceleración y la Pero están nosotros observando. también de alguna manera nos beneficiamos de China principalmente, sabemos que es nuestro principal socio comercial, pero por un producto que es el cobre. ¿Cree usted que esta desaceleración de China que estamos hablando en general del mundo en este 2013 va a hacer que el precio del cobre caiga y por ende también los recursos fiscales de Chile? Bueno, a ver, primero es cierto que nosotros exportamos cobre a China, pero hay que darnos cuenta que la economía chilena en el último tiempo se ha diversificado de muchos productos que se exportaban a Europa, se están yendo y se están redirigiendo a Asia. En Asia hay varios países nuevos, China es uno de ellos, pero Corea es un socio importante nuestro, Malasia, Singapur, y por lo tanto todos esos países tienden a crecer con mayor fuerza en la medida que China lo hace. Por lo tanto, en la medida que Chile puede exportar más hacia Asia, estamos hablando de todos los países de Asia, por lo tanto, el efecto de China tiene un efecto directo, pero también tiene un efecto indirecto, por lo tanto, ese es el primer punto a tener presente. Ahora, en la medida de que la economía mundial se desacelera, claramente la situación de China y de India, que también está ocurriendo, que son demandantes de cobre en el mundo, van a llevar a que el precio del cobre probablemente de largo plazo no sea $3.50 o en los próximos años, sino que sea más cerca de $3, como el mismo Banco Central lo reconoció en su informe de política monetaria. Entonces, en ese contexto, quiere decir que nuestras exportaciones en valor van a ser mucho menos y lo que es importante tener presente es que la producción de cobre en Chile también está acotada en estos años. Ahora, en el 2014, 2015, maduran varios proyectos y la producción de cobre salta, por lo tanto, eso nos va a ayudar. Pero en general, yo diría que el gran problema que tenemos nosotros hoy día es que el sector exportador, que fue un motor de crecimiento importante en nuestra economía, hoy día ha perdido dinamismo. Hoy día nosotros no tenemos un sector exportador donde crece al 10% real. Usted dice que ha perdido dinamismo por la desaceleración mundial o también porque nos hemos, insisto, ido a ser muy monoproductores con el tema del cobre. Yo diría de que hay varias explicaciones. Una de ellas está el hecho de que nosotros hemos perdido competitividad. Ya nuestras exportaciones ya se ha encarecido la mano de obra, se ha encarecido la energía, ya nuestros puertos, digamos, también son relativamente caros. Por lo tanto, si uno suma todas esas cosas, nuestra competitividad respecto, por ejemplo, a los productos que vienen de Perú, probablemente nosotros somos mucho más caros hoy día. Por lo tanto, es cierto, el cobre sigue siendo un producto que exportamos porque el precio es bastante alto comparado a los costos que son bastante bajos por el tipo de producción que tenemos. Y eso permite que seamos un productor importante de cobre, pero hemos dejado de ser importantes productores en otros productos que exportábamos y es fundamentalmente porque hemos perdido competitividad. Por lo tanto, ese es un tema estructural. Algunos lo asumen de que tiene que ver porque nuestro tipo de cambio está cayendo y algunos hablan de que esto es como una enfermedad holandesa. ¿Ya? Yo diría que de eso de algo también puede haber, pero lo que está claro es que esta economía ha perdido competitividad porque nuestros costos han subido y la energía y la mano de obra son dos temas en los cuales
le hemos hincado al diente bastante poco, digamos, y eso es un tema que más temprano que tarde nos va a pasar la cuenta. Energía y mano de obra, entonces son dos conceptos que nos quedan claros después de esta entrevista de Tareas Pendientes para Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en la Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos en Chile.